Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Continuaremos estudiando el capítulo 6 de la Carta a los Hebreos. Bienvenidos. Liliana, gusto saludarte nuevamente. Para mí también, un gusto saludarlos y un gusto compartir con ustedes, seguir estudiando esta carta de los Hebreos tiene tanto mensaje importante. Al leer la carta a los Hebreos encontramos mensajes fuertes cuando una persona se aleja de Yahweh. Así debemos entender lo que nos dice este capítulo 6. Este capítulo 6, en realidad que contiene, así como la carta misma de Hebreos en varias oportunidades, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, unas advertencias del Eterno, pues digamos que muy fuertes para lo que nosotros estamos viviendo actualmente, como que nosotros hemos ido perdiendo el contexto de todo el plan del Eterno y ahí es donde Él nos quiere llamar. Recordemos que veníamos desde el capítulo anterior, desde el capítulo 5, nosotros veníamos aprendiendo con que el autor de Hebreos nos hacía un llamado muy especial a salir de la leche espiritual para pasar a un alimento sólido. Y vimos cuál era la leche espiritual, pues los rudimentos mismos de la fe. Pero ¿cuál es el alimento sólido? El plan completo del Eterno en todas las escrituras. ¿Sí? Recordemos que el capítulo anterior termina con el verso 14 que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que vimos que era aprender a conocer el corazón del Eterno. El corazón del Eterno es la Torah. Aprender los mandamientos, aprender qué es lo que el Eterno quiere, cómo Él quiere que vivamos, cómo Él quiere que pensamos, lo que nosotros debemos hacer como sus hijos. Entonces, cuando nosotros venimos ya a este capítulo 6, fíjense que aquí nos vuelve a hacer el autor de Hebreos una sugerencia muy fuerte, pero conforme al capítulo anterior. Dice, por tanto, es decir, porque hay un alimento sólido que todos debemos buscar, que es la palabra completa. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos hasta ahí para que podamos analizar bien estas palabras que son muy importantes. ¿Por qué a estos temas tan importantes el autor los llama los rudimentos de la doctrina de Yeshua? Recordemos, para que lo podamos entender más fácil, recordemos nuestro propio proceso cuando llegamos a la iglesia cristiana. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, que es cuando realmente empezamos a conocer la palabra de Dios, lo primero que se nos empezó a enseñar fue el arrepentimiento del pecado, el arrepentimiento, el conocimiento de Yeshua, al que teníamos que llegar con arrepentimiento del pecado en el que habíamos vivido, con la fe en Dios, sabiendo quién era nuestro Dios en ese momento, con fe en su palabra y la fe en su existencia real. Con la doctrina de bautismo, ya después fuimos guiados con toda la congregación, o el pastor o los líderes nos fueron guiando hasta que nosotros entramos ya en las aguas del bautizo, dejando
por fuera, ya una vida anterior, y haciendo de una manera simbólica como que morimos al mundo y volvemos a salir de las aguas siendo una nueva creación. Dice también que otro de los rudimentos es la imposición de manos. También las mismas congregaciones, los pastores, los líderes oraron todos por nosotros. Ahora los que ya después fuimos líderes orábamos por los más nuevos, pero es un proceso que siempre se ha seguido en la iglesia, un proceso que nosotros lo conocemos muy bien. Que se hable de la resurrección de los muertos, claro, porque nosotros aprendimos desde el principio que con Yeshua nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y ese fue el triunfo de Yeshua, el hacer que nosotros, si cerramos los ojos a este mundo, inmediatamente abrimos los ojos a estar en la presencia del Eterno, como nos dice la misma palabra. Y por último, el juicio eterno, el saber que conforme a nuestra vida, a nuestras obras, conforme a como hubiera sido nuestra vida, pues va a ser la recompensa o no que tengamos, digamos, una vez que hayamos pasado por la experiencia de la muerte. Entonces, todo eso son fundamentos. Ahora pensemos, ¿son muy importantes esos rudimentos de la doctrina de Yeshua? Claro que sí. Nosotros sabemos que sin arrepentimiento nadie puede venir a ser un verdadero seguidor. Nosotros sabemos que sin fe en el Eterno es imposible agradarle. Ahora, pero vamos aprendiendo el alimento más sólido. Nosotros, por ejemplo, aprendemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde fíjense cómo nos va dando la clave. ¿Cómo pasamos de los rudimentos a buscar realmente la madurez en el conocimiento de la palabra del Señor? Nosotros no nos podemos quedar toda la vida y tristemente hay muchas personas que sí se quedan a ese nivel de rudimentos. No estudian la palabra, solo vienen a la iglesia, escuchan, pasaron por el arrepentimiento, sí están dentro del pueblo, sí están saliendo del mundo, está bien que ya pasaron por la inmersión en las aguas, está bien que oran por ellos, pero no crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque no entran en el conocimiento de la palabra. Esto es muy importante de hacer aquí algo que es una recomendación que yo les haría a ustedes muy especialmente. Desen la oportunidad, porque les digo, yo misma me di, y me disculpan que tome mi propio testimonio, pero yo ya era maestra en la iglesia cristiana por 22 años, cuando tomé una decisión que para mí ha sido una bendición muy grande, que fue: voy a estudiar las escrituras de Génesis a Apocalipsis, pero sin ninguna interferencia, o sea, leyendo, entendiendo capítulo por capítulo, metiéndome en el tema de Israel, en el tema de las promesas a Abraham, en el tema de los mandamientos, en el tema de la división de Israel, en todo. ¿Cuál fue el resultado de haber dedicado ese tiempo a estudiarlo, a estudiar las escrituras, pero literalmente de pasta a pasta? Que el conocimiento del plan explotó, digamos, de una manera tan hermosa que todo tenía sentido. Ahí fue cuando empezamos a ver realmente cuál era nuestra identidad, la importancia que nosotros tenemos como hijos del Eterno, no, la importancia como nosotros somos parte del pueblo elegido por el Señor. Hagamos un paréntesis y reflexionemos aquí en este momento, en esto que es muy importante. Fíjense que ha sido tan poco el estudio de todas las escrituras en contexto, que muchos, yo diría que un porcentaje muy alto de los creyentes, de los hijos de Dios, no han podido entender que cuando le hablan del pueblo elegido, inmediatamente piensan en Judá únicamente.
como si nosotros somos gentiles, nosotros somos de las naciones, y eso no es verdad en la Escritura. Si el día que ustedes avancen de salir de esos rudimentos en los que nos permitieron, importante porque nos permitieron llegar a Yeshua y a través de Yeshua ser presentados delante del Padre, porque recordemos que Yeshua es el sumo sacerdote que nos presenta, pero eso está muy bien, son muy importantes, pero no hemos tenido, sin conocer todo el plan, no tenemos la madurez que aquí está reclamando el autor de los Hebreos. Entonces, nosotros tenemos que avanzar para conocer las profundidades del plan. El requisito para entrar, ya lo conocemos, son estos rudimentos de la doctrina de Yeshua, pero de ahí tenemos que irnos mucho más allá, porque nosotros somos parte de ese pueblo escogido, nosotros somos los descendientes de Abraham, y eso lo tenemos que entender porque nos lo dice Pablo de todas las maneras posibles. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra identidad. Ahora, fíjense lo que nos sigue diciendo el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entendamos estas palabras. Aquí lo que está diciendo es, cuando nosotros venimos en los rudimentos de la fe de Yeshua, en arrepentimiento, bautizo, etcétera, lo que acabamos de ver, en el verso 1 y 2, cuando nosotros venimos allí, claro que nosotros nos fuimos iluminados por el Espíritu Santo, fuimos llenos, el Padre nos aceptó. Entonces lo que está diciendo es, si ustedes no siguen creciendo en la palabra, muy fácil van a volver a recaer. ¿Por qué? Porque no se entiende que nosotros somos ese pueblo elegido por Dios. No se entiende la responsabilidad que tenemos. De pronto se sigue nomás una costumbre de ir, de participar en la iglesia, de todo, pero sin entender realmente el compromiso. Y dice que por eso muchos han caído. ¿Qué pasa con el que no ha comprendido y cae? Dice que entonces tiene que volver otra vez al principio, al arrepentimiento, crucificando de nuevo a Yeshua y exponiéndole a vituperio. O sea, como en una burla, como que yo ya soy parte del pueblo y me devuelvo y me voy otra vez al mundo. Quiero volver a entrar y tengo que volver a empezar el proceso. Entonces, fíjense, nosotros hemos estudiado, inclusive aquí en este programa varias veces hemos visto que nosotros venimos por un camino que estaba anunciado en las Escrituras. Muchos de nosotros salimos desde la Iglesia Católica. De ahí pasamos a la cristiana. En la cristiana, ¿qué pasó? En la cristiana nosotros aprendimos los rudimentos. Ahí fue cuando entendimos la palabra, recibimos a Yeshua en el corazón y todo esto maravilloso pasó en nuestra vida, haciendo que fuéramos una nueva creación. Pero recordemos que en este tiempo, como vimos también en el programa pasado, el Padre nos está llamando a la casa, regresar a la casa, que somos ese hijo pródigo que un día cayó en sí, dijo, oiga, yo quiero volver otra vez a la casa del Padre, que entendimos nuestra identidad como casa de Israel. Todo este camino, si nosotros vamos por ese camino y ya pasamos de la católica a la cristiana, de la cristiana a aprender la Torah y nuestra identidad, si volvemos a recaer, imagínense el vituperio que hacemos del nombre de Yeshua. Así que, fíjese, nosotros tenemos que estar muy alerta de muchas cosas. Hay muchas personas que han avanzado hacia aprender la palabra en contexto, pero se van detrás de enseñanzas de hombres, se van detrás del Talmud, se van detrás de falsos dioses, de Kabbalah, de todo esto. Igual es una burla contra el Señor. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros la palabra? En el verso 7 nos sigue diciendo, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa,
a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición. Es decir, si nosotros seguimos por el camino aprendiendo y fortaleciéndonos, nosotros vamos a recibir la bendición del Señor. Vamos de la mano siempre de Yeshua buscando la palabra. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estas personas que en vez de avanzar o no estudian, o estudian, pero estudian cosas aparte de la palabra del Eterno, dice que lo que produce es espinos y allí va a ser reprobada. ¿Y cuál es el fin? Va a ser quemado. Recuerda que el Padre va a separar trigo de cizaña. Pero en cuanto a vosotros, amados, dice el verso 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, aparte de esa bendición, una parte muy grande es que el Padre siempre nos acompaña, nunca nos va a dejar y nunca va a olvidar la obra que nosotros hacemos, porque fuimos llamados a ser sal y luz al mundo. Así que todo esto nos enseña la importancia no solamente de la fidelidad al Padre, sino de crecer en la palabra día a día. Bien, Ileana. En el versículo 15 de este capítulo 6 nos dice que Abraham alcanzó la promesa. ¿De cuál promesa nos está hablando este versículo? Esa es la parte a donde nos quiere conducir todo este capítulo, a que nosotros salgamos de los rudimentos, nosotros nos vamos hacia la promesa en general, para que nosotros nos mantengamos fieles al camino que el Eterno, que nosotros tenemos que seguir como pueblo del Eterno. Por eso cuando el Padre nos acaba de decir que nosotros salgamos, que demos fruto, que nosotros permanezcamos buscando la bendición, es importante conocer cuál es la promesa que nosotros tenemos como hijos de Abraham. Leamos desde el verso 11. En el verso 11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Si yo me quedo en los rudimentos, yo no avanzo y no tengo clara cuál es la promesa y cuándo es ese tiempo final, muchas vicisitudes de la vida de pronto me pueden alejar del camino del Eterno, me pueden sacar del camino, porque si yo no tengo claro cuál va a ser mi futuro. Esto es importante de entender entonces cuál fue la promesa que se le dio a Abraham, porque al fin y al cabo nosotros somos los herederos de esa promesa también. Así que miremos, sigamos leyendo para que entendamos bien lo que el Padre le ha prometido a Abraham. Le dice él jurando por él mismo, porque no hay otro mayor que el Eterno. El Eterno le dijo que lo bendeciría en abundancia. Leamos Génesis 12:1 para que entendamos la primera de las bendiciones que el Padre le dio a Abraham. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vámonos con esta primera bendición. Si nosotros como descendientes de Abraham nos damos cuenta de cuál fue el llamado para nosotros, vamos a ver que tiene mucha similitud. Fíjense, el Padre nos llamó a salir del mundo. El Padre nos dijo que dejáramos el mundo atrás,
que viniéramos a encontrarnos con Yeshua, que era el que estaba buscando a todas esas ovejas de la casa de Israel, que nosotros siguiéramos la voz de Yeshua, que viniéramos en arrepentimiento con el bautismo, todo lo que hemos acabado de ver, y que nosotros viniéramos a la casa del Padre, a la presencia del Padre, porque nosotros somos parte de esa nación grande que el Eterno prometió a Abraham. Como les decía, es muy triste que muchas personas todavía no entiendan que nosotros somos parte de ese pueblo de Israel cuya cabeza es Abraham. Que dicen, sí, somos descendientes de Abraham, pero somos gentiles, pero somos naciones. No, nosotros somos del pueblo de Israel, nosotros somos la casa de Israel. A nosotros nos ha llamado el Padre después de generaciones. ¿Y qué nos dice? Que si nosotros permanecemos atentos a la promesa de un día reinar con Yeshua desde la tierra prometida, nosotros veríamos la bendición del Eterno en el camino nuestro. Nuestro nombre sería engrandecido. La gente misma recibiría bendición si nos bendicen. El Padre nos guardaría de todos los enemigos. En fin, cuando nosotros estamos leyendo todo esto, y sabemos de nuestra identidad, nosotros entendemos la importancia de conocer esa promesa. Fíjense que Pablo nos dice algo muy importante en Romanos 4:13. Nos dice que no fue por la ley o por la Torá que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso es cierto, nosotros no somos salvos por cumplir la ley, sino que somos salvos por gracia, por Yeshua. Y una vez que somos salvos, tenemos que estar en obediencia y ahí es donde tenemos que conocer los mandamientos. Pero si nosotros entendemos eso, nosotros somos parte de la promesa que heredaremos el mundo. ¿Cuándo? Cuando Yeshua venga, vamos a reinar con él, vamos a estar con él. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Eso es cierto. Es por fe en el Eterno que nosotros somos parte del pueblo. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, a Abraham dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es importante. Nosotros podemos confiar, pero ciegamente en el Eterno, en las promesas del Eterno, porque Él es fiel. Aquí nos sigue diciendo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bueno, nosotros también, hoy por hoy, no importa lo que veamos, podemos creer contra esperanza. No importa si nosotros vemos como que las cosas no van en la dirección en que habíamos aprendido. Si confiamos en el Eterno y seguimos adelante, nosotros vamos a ver esa promesa en nosotros hecha una realidad. Por eso dice en el verso 17, volviendo a Hebreos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, todo esto, la base es el juramento del Eterno. Por eso sabemos que Él es fiel. En el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entendamos estas palabras. Esto es muy importante acá. Tenemos entonces un Dios fiel. Tenemos la promesa de heredar la tierra. Recuerdan, el mismo Yeshua lo dijo.
Les repito, los mansos heredarán la tierra. Que nosotros vamos a heredar la tierra prometida. Eso es parte absoluta de la palabra del Eterno. Y el Eterno lo hizo en juramento por él mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que ya no solamente, ahora tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos la promesa, tenemos la confiabilidad del Eterno, y hoy ya no tenemos un sumo sacerdote del orden levítico, un ser humano. Hoy tenemos como sumo sacerdote delante del Eterno a Yeshua, que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, el que es Dios poderoso, el que está sentado a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros noche y día. Nosotros no vamos solos por el camino, pero tenemos que entender la promesa. Si usted no sabe cuál es su futuro, si usted no sabe, por ejemplo, para qué van a resucitar los de la primera resurrección con Yeshua, a heredar la tierra, pero si no conocemos las promesas, no vamos a luchar por ellas. Nosotros luchamos por lo que conocemos. Por eso la importancia de pasar de los rudimentos a conocer la palabra en plena integridad. Si recuerden, Abraham fue aún sin esperanza y contra esperanza, creyendo en la promesa. Eso mismo vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Pero necesitamos conocer la promesa, y la promesa está en la palabra que todos tenemos en nuestra mano, una palabra confiable y segura. Y recuerden, la garantía es Yeshua como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Bien, gracias Liliana. Shalom, shalom, se nos terminó el tiempo. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo programa con la ayuda del Señor. Shalom, shalom. Nunca olvidemos que Dios siempre cumple sus promesas. En Gálatas 3, 21 y 22 nos dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yeshua fuese dada a los creyentes. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.